pies, por favor. Pensando lo que estamos diciendo a una sola voz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Observa lo que decimos en el Ave María. La llamamos la bendita entre todas las mujeres. Vamos a repetir esa oración que está en el corazón del Evangelio y vamos a fijar especialmente nuestra atención en esa frase. Ella es la bendita entre las mujeres. Despacio, profundo y con amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por tercera y última vez repetimos esta oración, y esta vez vamos a fijarnos en donde dice nosotros pecadores, porque la predicación que me han pedido es precisamente sobre la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Amigos, vamos a hablar de los enemigos. Ustedes son amigos y vamos a hablar de los enemigos de la conversión. Hay bastante información que en el nombre de Cristo les quiero compartir, y para que tengamos el mejor provecho, les invito a que estén atentos, por supuesto, y a que tomen apuntes, porque vamos a hablar de 5 enemigos de la conversión. Entonces esta predicación tiene 7 partes. Una introducción bíblica, después el estudio de los 5 enemigos y luego una conclusión. Esas son las 7 partes de esta predicación. Introducción bíblica, luego los 5 enemigos y después una conclusión. Vamos con la introducción bíblica. Colosenses capítulo 1. En Colosenses 1 encontramos que dice el apóstol San Pablo que Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Eso está en Colosenses capítulo 1. Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas. El dominio es donde las tinieblas ejercen su poder. Y si Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas, quiere decir que las tinieblas no quieren soltarnos.
Esto es importante comprenderlo. El pecado no suelta por las buenas a su víctima, y la víctima, la presa del pecado, somos nosotros, son nuestros jóvenes, son nuestros niños, son nuestros enfermos, son nuestros sacerdotes. Cuando el pecado ha hundido sus garras, cuando ha hundido sus dientes en un sacerdote, en un niño, en una joven, en un matrimonio, no lo suelta. Se dice que hay algunas razas de perros que son tan obstinados cuando atacan que es prácticamente preciso matar al animal. Obviamente no estoy llamando a ninguna crueldad, pero es necesario matar al animal para que suelte su presa. Esto se dice, por ejemplo, de algunas variedades de perro pitbull. Una vez que el perro muerde, no suelta su presa. Lo mismo se oye de algunas especies de felinos. El pecado es así con nosotros. Y es bueno que entendamos que el pecado no suelta su presa, porque en esa ferocidad y en esa obstinación está la victoria de las tinieblas. Esto lo aprendemos de Colosenses capítulo 1. Esto también explica por qué el bocado delicioso del demonio siempre van a ser los niños, las niñas, los jóvenes, siempre. No es que tengamos algo en contra, ni mucho menos, los amamos, muchachos, muchachas. Pero ustedes son el bocado delicioso. ¿Por qué? Porque el niño que queda atrapado entre las fauces de las tinieblas, en las fauces del pecado, tendrá gran batalla y sobre todo necesitará del auxilio divino para poder zafarse. Esa es la carrera, esa es la prisa que encontramos en toda la legislación en contra de la vida. ¿Por qué quieren que vayan hombres disfrazados de mujer, lo que llaman drag queens? ¿Por qué quieren que vayan a los colegios a hablarles a las niñas y a los niños? ¿Por qué? Porque la idea es que desde el principio queden atrapados en las redes de la confusión de género. Una vez que las fauces de esa confusión agarran a un niño, no lo sueltan fácilmente. Esto nos habla del poder que pretenden ejercer las tinieblas. Segundo texto bíblico. Encontramos también otro texto en el que Cristo, esto está en el Evangelio según San Lucas, y ya usted lo buscará, la cita con su capítulo, con su versículo, es una parábola que da Cristo. Cristo dice, estoy citando casi textualmente, cuando un hombre fuerte tiene posesión de su casa, se siente seguro. Cuando llega otro más fuerte, le quita los bienes de que se creía dueño. ¿A qué se refiere Cristo con ese hombre fuerte y ese hombre más fuerte? Según leemos en la parábola, el hombre más fuerte no es otra cosa sino una manera de hablar del poder de Dios, que es más fuerte. Y el primer hombre fuerte representa la acción del demonio o la acción del pecado en nosotros. Y es muy interesante que Cristo presente la acción del pecado como un hombre fuerte que está seguro en posesión de lo suyo. Y a mí me parece que causa impacto contemplar esa imagen, la arrogancia segura con la que el poder de las tinieblas se siente
a salvo en esa casa de la que es dueño. Piense usted de cuántas personas podría decir eso el enemigo en este momento. Sí, parece un buen papá, parece un buen esposo, pero lo tengo bien amarrado. Espere que llegue el fin de semana y lo veré vomitarse en su borrachera. Lo tengo bien amarrado. ¿De cuántos? Por los vicios, especialmente por los vicios. ¿De cuántos podría decir el demonio eso? Lo tengo bien amarrado. Parece una mujer muy correcta, sí, y va a su misa y reza el rosario, sí, pero la tengo bien amarrada, con la envidia, con la murmuración, con el resentimiento, la tengo bien amarrada. Eso es lo que nos está enseñando Cristo, que en su arrogancia que no tiene límites, el enemigo malo se cree seguro. Es un buen muchacho, así dice todo el mundo, es simpático, pero deje que llegue la noche y se quede a solas con su tableta. Yo lo tengo bien amarrado con la pornografía, ya lo tengo bien amarrado. Y se considera seguro. Y eso es lo que da tristeza. Y eso es lo que da rabia. Que el demonio pueda decir con arrogancia, la tengo bien amarrada, por tal o cual vicio, por tal o cual resentimiento, por tal o cual pecado. Lo tengo bien amarrado por tal o cual cadena, por tal o cual pecado. Ahora bien, esa parábola, así como nos habla de la arrogante seguridad del demonio, también nos habla con mucha claridad de que hay uno que es más fuerte. Y ese más fuerte, según explica la parábola en San Lucas, es el poder del Espíritu Santo. Por eso, la conversión siempre será una batalla para echar lejos al que es fuerte por la virtud de uno que es más fuerte. El tercer texto bíblico está en la primera carta de Juan. Y también nos habla del que es fuerte y del que es más fuerte. El fuerte en la primera carta de Juan es el espíritu del mundo. El más fuerte es el Espíritu Santo. Y dice la primera carta de Juan, el que está en ustedes, o sea, el Espíritu Santo, el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo. Pero el comparativo, al decir más fuerte, está reconociendo que sí hay fuerza. Y ese era el propósito de esta introducción bíblica que estoy concluyendo. Tomemos en serio lo que es el pecado. Y tomemos en serio que el pecado no se va por las buenas. Hay muchas ideas erróneas que tenemos sobre el pecado y una de ellas es la idea de que el pecado es como una etapa que viene y se va. Una de las estrategias preferidas de las tinieblas para encadenarnos a todos en el pecado es normalizar. Normalizar es considerar como normal, por supuesto. Normalizar. Y un recurso preferido para normalizar es pensar que es una etapa. Un muchacho que fuma su marihuana es una etapa. No es una etapa. No es una etapa. Hay gente que empezó a fumar marihuana a los 12, a los 13, y a los 60 y a los 70 sigue.
no es una etapa. Dejemos de normalizar el pecado pensando que es una etapa. También normalizamos el pecado diciendo los tiempos han cambiado. Cuando la gente me dice los tiempos han cambiado, yo digo, en el siglo VIII era malo robar, ya se volvió bueno, porque estamos en el siglo XXI. Matar inocentes era un crimen en el siglo V, se volvió bueno porque estamos en el siglo XXI. Entonces quiero que entendamos que una de las batallas más hermosas, pero más arduas, de todos nosotros, cristianos católicos, y una batalla que quiero presentar muy delante de los ojos de ustedes, amigos de Lazos, una de las batallas más fuertes es la batalla contra la normalización del pecado. Porque la normalización del pecado es como echarle una cobija a la serpiente que ya tiene mordida esa pierna, que ya tiene mordido ese cuerpo. Echarle una cobija para que no se vea la serpiente, pero ahí está. Y está envenenando y está destruyendo. Entonces los tres textos bíblicos son Colosenses, San Lucas y Primera de Juan, que nos enseñan que el pecado tiene poder, que el pecado es arrogante y se siente dueño, incluso si estás haciendo cosas buenas, y que el pecado puede ser vencido, y esto es lo más importante, puede ser vencido, pero será vencido en batalla. Y para eso necesitamos de uno más fuerte. Ese más fuerte es fundamentalmente el poder de la gracia del Espíritu Santo. Ahí termina la introducción bíblica. Ahora vamos a hablar de los 5 enemigos. Para los que están tomando apuntes, que es un buen número de ustedes, les invito a que pongan la lista de los 5 enemigos y luego los vamos desarrollando uno por uno. ¿Cuáles son los 5 enemigos de la conversión? Considero, por lo que he visto, por lo que he estudiado en doctores de la iglesia y doctoras, que son principalmente 5 los enemigos de la conversión. Entonces, atentos a escribir ágilmente. El primer enemigo se llama la ignorancia, es decir, desconocemos la gravedad del pecado y desconocemos la profundidad del amor de Dios. Ese es el primer enemigo, la ignorancia. Segundo enemigo, las ventajas de la idolatría, es decir, los bienes que uno deriva de pecar, la sensación agradable que tiene el que se droga, el que se masturba, el que se emborracha, el que se venga de otro, la sensación agradable. Esa sensación agradable es una cadena que te impide convertirte. Se llama las ventajas de la idolatría. Esa es la segunda dificultad del segundo enemigo. Tercer enemigo de la conversión, el temor al sufrimiento. Como ser de Dios, ser de Cristo, traerá consecuencias, y esas las advierte claramente el Evangelio, desde consecuencias relativamente suaves, como por ejemplo, se van a burlar de mí, hasta consecuencias gravísimas, como por ejemplo, me van a torturar y a matar. La cobardía, podríamos decir la cobardía natural que nosotros tenemos ante el sufrimiento, hace que no demos pasos serios de conversión. Entonces no se me pierda, el primero es la ignorancia, el segundo es las ventajas de la idolatría o ventajas del pecado, la tercera es el temor al sufrimiento. La cuarta dificultad, el cuarto enemigo de la conversión, es uno de los más sutiles. Yo me atrevo a decir que es el más sutil, difícil de sacar a luz, uno casi no se da cuenta. El cuarto enemigo se llama desorden en las prioridades.
Contra eso lucha, por supuesto, el primer mandamiento de la ley de Dios, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El desorden en las prioridades, desde mi punto de vista, es el que más daño está haciendo en el católico típico de un país como Colombia. El desorden en las prioridades. Y el quinto enemigo es la falta de perseverancia, o lo puedes llamar también la inconstancia. Repito la lista rápidamente: ignorancia, ventajas del pecado, temor al sufrimiento, desorden en las prioridades, inconstancia. Entonces vamos a desarrollar un poco esos puntos, dando algunos ejemplos de la Sagrada Escritura y dando también algunos ejemplos de las vidas de los santos. Primer punto, entonces, la ignorancia. De inmediato hay un texto bíblico que viene a nuestra memoria. Dice nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: si conocieras el don de Dios. Así le dice Cristo a la samaritana. Si conocieras el don de Dios. A veces yo quisiera que un versículo como esos, que está tomado del capítulo 4 de Juan, lo escribiéramos, por ejemplo, en un hermoso afiche para tenerlo en la casa. Si supieras de lo que te estás perdiendo, si conocieras el don de Dios. Es muy interesante ver cómo los santos, cuando se vuelven a Dios, reciben como un don de revelación, como una venda que cae de sus ojos. Y aquí hay que citar el ejemplo de un gran convertido, ya que estamos hablando de conversión. Aquí hay que citar a San Agustín. Decía San Agustín, frase famosísima del libro de las Confesiones: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. ¿Por qué ese lamento en el corazón de Agustín? Porque la venda ha caído de sus ojos, y al caer la venda de sus ojos se da cuenta de cuánto tiempo ha perdido, de cómo ha vivido para las vanidades y los engaños de este mundo. Se da cuenta de cómo puso primero los placeres de esta tierra, las alegrías eternas. Se da cuenta de cómo pospuso a Dios. Y se da cuenta del daño que se hizo posponiendo a Dios. Porque en el fondo lo que quiere la ignorancia es exactamente eso: que pospongamos a Dios, que Dios no importe, que las prioridades de Dios no sean las nuestras, que estemos siempre ocupados, preocupados, distraídos, ajenos, alienados. Por el contrario, cuando va cayendo ese velo, que es una de las oraciones que tenemos que hacer hoy, mis hermanos, cuando va cayendo ese velo, entonces la prioridad de Dios aparece con absoluta claridad. Y esa prioridad de Dios tiene un efecto impresionante. Aquí voy a citar el ejemplo de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Fue entregado, fue arrojado a las fieras el año 107, comienzos del siglo II. Ignacio, que por supuesto es distinto de Ignacio de Loyola. Ignacio de Antioquía
eso queda donde hoy es Siria, fue llevado hasta Roma para que su muerte sirviera de escarmiento. El imperio quería una víctima notable, a saber, un obispo, y quería que su muerte espantosa sirviera de espectáculo y sirviera de escarmiento para los cristianos. Entonces lo llevaron desde donde está Siria, recuerda el mapa, hasta la ciudad de Roma. En ese largo recorrido, Ignacio tuvo oportunidad de escribir o dictar cartas a distintas comunidades cristianas, en Filadelfia, en Magnesia, en Roma. Le escribió también una carta a su amigo, también obispo Policarpo. Y de todas esas cartas es especialmente impactante la carta de Ignacio a los romanos, porque Ignacio sabía que iba para la ciudad de Roma y le escribe a la comunidad cristiana de esa ciudad. Y él sabía cuál era el martirio que le aguardaba. Él sabía lo que iban a hacer con él, lo que finalmente sucedió. Ya les conté, lo arrojaron a las fieras y allí murió, mártir. Dice Ignacio en su carta a los romanos: no le encuentro gusto a nada, solo escucho dentro de mí la voz del Padre que me dice, ven. ¿Qué le había sucedido a Ignacio? Le había sucedido que el amor de Dios, que la prioridad de Dios, que la belleza de Dios, de tal manera lo había enamorado, de tal manera que todo lo demás poco valía. La venda había caído enteramente de sus ojos. Ignacio podía poner verdaderamente a Dios en primer lugar. Es decir, el primer enemigo del que estamos hablando, que es la ignorancia, el primer enemigo ya había sido vencido en Ignacio. Enemigo vencido. ¿Cómo se sabe cuándo se ha vencido ese enemigo? Se sabe que hemos vencido al enemigo de la ignorancia cuando la prioridad absoluta de Dios llena nuestros días. Por supuesto, seguimos siendo ciudadanos, y si eres hombre de familia, tienes tus hijos, tienes tu esposa, tienes tu hogar, y qué bueno que lo tienes, y qué bendición. Pero tu amor a Dios, tu deseo de Dios, tu ansia de Dios, no se te quita a ninguna hora. La ignorancia se acabó. Por el contrario, cuando ese enemigo que se llama la ignorancia está vivo en nosotros, siempre tenemos otra cosa que hacer. Siempre hay algo que es más importante. Siempre hay algo que hay que resolver. Siempre hay algo que nos preocupa. Yo quiero ser muy claro en esto para terminar ese punto de la ignorancia. No estoy diciendo que no nos interesen las cosas de esta tierra, por ejemplo, el trabajo o la familia. Lo que estoy diciendo es que así como tú temerías perder tu salud, temes más perder la gracia. Así como tú temes perder, Dios nos libre, perder a uno de tus hijos, tú temes más perder la amistad con el Señor. Así como tú esperas que te llegue un ascenso en el trabajo, así también esperas y con mayor ardor crecer en el Señor. Es un asunto de prioridades, y esa palabra me la vas a seguir oyendo a lo largo de esta predicación. Entonces la ignorancia es como un desconocimiento, lo indica la palabra. Es un desconocimiento de lo que Dios tiene preparado. Un desconocimiento de cuál es nuestra herencia.
Y vuelvo a la frase que cité de nuestro Señor Jesucristo: si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Para mí es de lo más bello que puede suceder en un congreso de espiritualidad como este. Imagínate, más adelante vamos a tener la Santa Misa y más adelante vamos a tener un rato de adoración eucarística. Imagínate que uno, que solo fuera uno de ustedes, pudiera sentir que se le cae la venda de los ojos y pudiera sentir: es que Él es el número uno en mi vida, es que Él es. Sentir que esa ignorancia se acaba y sentir la primacía absoluta de Dios. Es un puro regalo del Espíritu. Pero ¿qué tal que suceda hoy? ¿Y qué tal que suceda aquí? Está demostrado que ningún razonamiento puede llevarte a esa conclusión. Es más, ningún estilo de vida. Yo he conocido sacerdotes, y yo mismo en cuántos pecados he caído. He conocido sacerdotes que para disculpar su mediocridad utilizan frases como estas: pero es que yo también soy humano, oye, yo también soy hombre. Cuando tú alegas tus derechos, no has entendido nada de la prioridad de Dios. Pero lo mismo les pasó a los apóstoles. Acuérdate cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Para los que están escribiendo, que cada vez son menos, escriban por favor esta frase: el que está esperando su recompensa todavía está bajo ignorancia. El que está esperando su recompensa todavía está bajo ignorancia. En alguna oportunidad Cristo le habló a Santo Tomás de Aquino y le dijo estas palabras: Bene scripsisti de me Toma, quid queris. Has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres? Y la frase de Santo Tomás es conocida en bastantes personas: non nisi te domine. Nada, solo a ti, Señor. O sea, usted analice lo que significa que Cristo le diga: has escrito bien de mí, Tomás. Usted analice, o sea, es Cristo diciéndole: has escrito bien de mí. Como quien dice: me conoces, Tomás. Y mira la respuesta de Tomás: lo único que quiero como recompensa eres tú, Señor. La ignorancia es el primer enemigo. Recuerde que son 5. Ese primer enemigo había caído. Cuando estamos pensando en nuestros derechos, cuando le alegamos a Dios nuestros derechos, no hemos entendido nada. Porque el que le alega a Dios sus derechos, en primer lugar se le ha olvidado que Dios es nuestra recompensa, y en segundo lugar se le ha olvidado que Dios es providente más allá de lo que queremos o pensamos. Entonces, cuando un sacerdote dice: yo también soy hombre, cuando una joven dice: yo también tengo que vivir mi juventud, cuando un laico dice: bueno, yo no soy ningún santo, esas frases habría que decirlas con vergüenza, con la cabeza gacha y en gran llanto. Decir uno: yo no soy ningún santo, es una tragedia. Porque ¿sabes lo que significa la frase yo no soy ningún santo? Significa lo siguiente:
hasta este momento se está malogrando mi bautismo. Eso es lo que significa. Porque tú recibiste el bautismo solo por una razón, para ser santo en su presencia, por el amor. Para eso fuiste bautizado. Y entre otras cosas, para eso se tienen hijos. La razón principal para tener hijos en el matrimonio es para darle santos a Dios. Santos que van a prestar un gran servicio en la iglesia y en la sociedad. Entonces date cuenta, hermano. Cada vez que alegamos nuestros derechos es que no hemos entendido nada. Y este mundo que exige y exige derechos es un mundo de víctimas, o mejor, de hombres y mujeres adoctrinados para que se victimicen. Y aquí viene otra frase que te puede servir escribir. La sociedad que se victimiza no reconoce a la víctima pascual. ¿Para qué quiere el demonio que las mujeres se crean víctimas, que los homosexuales se crean víctimas, que los indígenas se crean víctimas, que los morenos se crean víctimas, que todos nos volvamos víctimas porque somos pobres y el que no es pobre pues le han faltado oportunidades, o su color, o su orientación sexual? ¿Para qué quiere el mundo que todos nos creamos víctimas? ¿Para qué? Para que no reconozcamos al que es la víctima, porque hay una sola víctima, la víctima pascual, y esa víctima pascual es Él, nuestro amado, nuestro bendito Señor Jesucristo. Suelte un momento su libreta, dele un aplauso a la víctima pascual, por favor. La víctima pascual. Entonces hay que vencer la ignorancia. Y yo le estoy pidiendo, mientras hablo, le estoy pidiendo a Dios un milagro para la adoración eucarística de hoy. Le estoy pidiendo a Dios que caigan las vendas y que tú sientas un llamado como el de Ignacio de Antioquía, un llamado irresistible, la voz del Padre que te dice ven. Si tú llegas a sentir ese llamado, seguirás siendo hijo, hija, esposo, esposa, papá, mamá, hermano, amigo, ciudadano, pero lo vas a hacer de otro modo. Segundo enemigo. El segundo enemigo, mis hermanos, son las ventajas del pecado. Nadie pecaría si el pecado no trajera alguna ventaja. El pecado trae ventajas. Ventajas en forma de placeres, ventajas en forma de poder, ventajas en forma de fama, ventajas en forma de prestigio. Y lo que nosotros tenemos como ventajas nos encadena. De ahí la importancia del ayuno y la penitencia. Y yo quiero felicitar a tantos de ustedes, amigos de Lazos, que toman en serio los temas de ayuno y de penitencia y de mortificación. Siempre hay que llevarlos con mucha prudencia, con sabiduría, con una dirección espiritual, pero eso es muy importante. Porque el ayuno, la penitencia, la mortificación son el gimnasio del corazón para liberarse de las cadenas del placer, del poder, del tener. ¿Cómo esperas librarte de esas cadenas si tu ego está mimado todo el tiempo? Hay que dejar de mimar el ego. Y dejar de mimar el ego es lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Someto mi cuerpo. Es necesario que haya penitencia. Es necesario que haya ayuno. Tiene que haberlo. Según la proporción, según la prudencia, según las capacidades, según la salud, lo que tú quieras. Pero que todos tenemos que practicar mortificación, y todos es todos, nadie lo dude. Porque el pecado trae ventajas, y esas ventajas nos encadenan. Como en el punto anterior, también ahora, quiero presentar un par de ejemplos bíblicos. Hermanos, difícil pensar en el Antiguo Testamento un hombre más bendecido que David.
victorioso en la batalla, victorioso en la política, un hombre bendecido por Dios, impresionante. Pero la sensualidad le ganó, el placer le ganó. La historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Cuando David se paseaba por la azotea de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa, surgió dentro de él un impulso de lujuria irresistible. Mandó traer a esa mujer, cometió adulterio y después del adulterio toda una cadena de barbaridades, incluyendo asesinato, traición, abuso de poder. ¿Cómo llegó David a eso? Por las ventajas del pecado. Porque el pecado le puso delante un deleite que era muy fuerte para el corazón de este hombre. En este caso, un deleite sensual. Podría ser otro. Y el otro ejemplo que tengo es precisamente de otro orden. Usted recuerda que en la Pasión de Cristo, esto se nota especialmente en la versión de San Juan, en la Pasión de Cristo, hay un momento en el que Pilato escucha que la gente dice, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato dice, ¿pero qué mal ha hecho? Y la gente lo que hacía era gritar más fuerte, crucifícalo. Y ustedes recuerdan que Pilato se lava las manos y dice, soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Inocente, Pilato? Inocente. Cuando lo estás entregando para que lo torturen y lo maten como lo mataron. Inocente. ¿Por qué Pilato no defiende a uno inocente? ¿Por qué Pilato no defiende a uno que sabe que es inocente? Que tiene conciencia de que es inocente. ¿Por qué no lo defiende? Porque defenderlo implicaba meterse en problemas, que va conectado con el siguiente punto. El punto del sufrimiento. Pilato no quiere perder sus privilegios. Ha sido nombrado por el César como procurador de esa región del imperio. Pilato no quiere problemas. Pilato quiere seguir con su vida tranquila. Pilato no quiere perder lo que tiene. Prefiere perder a Cristo. Lo que quiero destacar en este segundo punto, entonces, es el necesario entrenamiento que cada uno de nosotros requiere. Porque los deleites, los placeres y también el dinero, la fama, llevan con frecuencia traición. Muchos de ustedes me han saludado y se los agradezco, me han saludado con gran cariño, que la gloria sea para Dios. Pero les quiero contar que cuando yo recibo ese cariño y cuando la gente dice, padre, que si me puedo tomar una foto con usted, yo recuerdo a varios hermanos sacerdotes y alguna que otra religiosa que hacen presencia en redes sociales y que están traicionando bárbaramente el Evangelio por no perder seguidores. Porque resulta que se siente bonito. Se siente bonito que la gente te reconozca, se siente bonito que la gente te abrace, se siente bonito que te pidan la foto. Por eso mientras les estoy diciendo esto, no me voy a negar a que haya algunas fotos, pero mientras les estoy diciendo esto, les quiero recordar, traten con compasión al predicador famoso, al laico famoso, al cantante católico famoso, al sacerdote de redes, trátenlo con compasión. Y eso significa trátenme con compasión a mí y oren mucho por mí. Porque ya he conocido el caso de sacerdotes que cuando predican
logran una popularidad y se les mete en el corazón lo que yo llamo la lógica del cantante, con respeto hacia los cantantes. ¿Y cuál es la lógica del cantante? Que el cantante no canta lo que a él le gusta, el cantante se debe a su público. Cuando yo era joven, de lo cual hace ya unos años, era muy famoso este cantante español, José Luis Perales. Y los que son mayorcitos se acordarán de una canción de José Luis Perales que sonó y sonó y sonó, y que decía: ¿y cómo es él? Uy, hay viejitos, se la saben. Y yo me acuerdo que en uno de los conciertos que dio José Luis Perales aquí en Colombia, él llegó para promocionar un nuevo disco, un nuevo álbum. Y entonces él llegó y cantó 1, 2, 3 canciones del nuevo álbum. Y la gente empezó a pedirle otra vez: ¿y cómo es él? Y el hombre tratando de promocionar sus nuevas canciones y ninguna pegó tan fuerte como ¿y cómo es él? Finalmente el hombre terminó cantando ¿y cómo es él? Como decir Ava y Chiquitita, la misma idea. Entonces hay el peligro de caer en el síndrome del cantante. Eso le puede pasar a un predicador. Tengan cuidado con gente como yo, compadézcanse de mí. Y tengan cuidado con gente como yo, porque yo he visto sacerdotes que cuando ven que una opinión es muy popular, como están engolosinados con la popularidad y con el cariño de la gente, y con los miles y miles y miles de seguidores hasta llegar a ser millones, ten cuidado con eso. Y por favor, los fundadores de Lazos, tengan cuidado con eso. Mucho cuidado, y los directores, porque también a ustedes se les puede entrar eso. Uy, ya Lazos está en España, Lazos está en México, Lazos está en Argentina, está en Ecuador, Lazos ha crecido. Cuidado. Por supuesto que queremos que crezca la obra de Dios, pero San Pablo le decía a Timoteo: cuídate tú, así como cuidas la doctrina, cuídate tú. Entonces hay sacerdotes y religiosas que tienen miles y miles de seguidores, y cuando se dan cuenta que la mayor parte de la gente está a favor de una versión blanda de tolerancia, por ejemplo en asuntos de género, ¿qué hacen? Empiezan a publicar cosas como que, bueno, yo creo que bendecir el amor no puede ser ningún pecado. Venden barato el Evangelio de Cristo por no perder seguidores. Y resulta que el mismo Cristo nos dio testimonio de la importancia de saber perder seguidores. Uno de los evangelios que se lee la semana entrante, pero no recuerdo el día, es de San Lucas, cuenta precisamente cómo había grandes multitudes que seguían al Señor, y viendo a las multitudes empezó Cristo a decir: el que no me ame más que a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a sus amigos, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz no es digno de mí. ¿Por qué Cristo aplicaba esos filtros? Porque Cristo no quería simplemente bulto. Que sean muchos, sí, pero ante todo, que sean santos, que sean fieles. Y todo movimiento, eso incluye a Lazos, debe tener el sabio equilibrio entre cómo crecemos en extensión, que es como a lo ancho, y en santidad, que es como a lo profundo y a lo alto. Todo movimiento tiene que hacer una cruz, extensión de oriente a occidente. Si no ha llegado todavía, pues que pronto llegue Lazos a Tailandia, a Japón, a Rusia, y que llegue también a Rumania, y a Hungría, y a Azerbaiyán y a Armenia.
A lo ancho hay que crecer, pero al mismo tiempo hay que crecer en profundidad en los corazones y en altura hacia la santidad. Porque la popularidad es muy peligrosa. No es que esté malo ser popular. De hecho, Dios quiere que los movimientos crezcan. Y de hecho las vidas de los santos muestran eso. El sucesor de mi fundador es Santo Domingo de Guzmán. El sucesor de mi fundador, el Beato Jordán de Sajonia, le dio el hábito dominico a cerca de 1000 novicios, él mismo. Impresionante. Los números son importantes, pero no se te olvide que la cruz tiene una proporción. Si tú te ocupas solo de los números, vas a tener una cruz que es una larga raya horizontal con muy poquita profundidad y con muy poquita altura. El otro peligro también existe. Algunos movimientos quieren tanta perfección, pero tan absoluta perfección, que no llegan a evangelizar porque están obsesionados únicamente en la perfección de una élite. Eso tampoco es. Tercer enemigo, el miedo a sufrir. Cuando Cristo envió por primera vez a sus discípulos, lo primero que les dijo fue esto: miren que los envío como corderos en medio de lobos. Los evangelios están llenos de advertencias de Cristo Jesús, contándonos cómo el sufrimiento está siempre en el menú del día para el cristiano. Y aquí viene a mi memoria aquella santa a la que tantísimo le debo después de la Virgen, es decir, Catalina de Siena. Me parece muy elocuente una anécdota de Catalina. Catalina pasó por tantos sufrimientos físicos, familiares, afectivos, pasó por humillaciones, calumnias, insultos. Realmente ella mostró de muchas maneras que era fiel seguidora de Cristo. Pero en cierto momento de su vida, pasó una semana y la salud bien, el sueño bien, buenas amistades, todo tranquilo. Segunda semana, todo bien, todo tranquilo. Como en la segunda semana, Catalina se pone a orar y le dice a Cristo: oye, ¿qué pasa? ¿Estamos peleados? Si tú eres mi esposo y yo soy tu esposa, ella estaba total, absolutamente consagrada a Cristo como virgen seglar. Si tú eres mi esposo y yo soy tu esposa, si tú estás coronado de espinas, flagelado y escarnecido, ¿cómo tiene que estar tu esposa? Hermanos míos, de un modo tan claro lo dijo Cristo en el capítulo número 16 de San Juan: en el mundo tendréis luchas, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Cómo cambia la vida cuando uno toma en serio estas palabras? Imagínate, vamos a pensar una jovencita, de estas hermosas jovencitas que hay hoy aquí, estos muchachos gallardos que están hoy aquí. Imagínate un muchacho que tenga 14, 15 años y que vaya a su colegio, a su escuela, y mire su escuela o su colegio como su lugar para dar testimonio del Señor, sin complejos, sin arrogancia, sin drama, pero también sin cansancio y sin grietas, sabiendo que vendrán descalificaciones. En mi experiencia como sacerdote, lo que principalmente hace flaquear a los más jóvenes es el temor de sufrir.
Y en un país como Colombia en este momento no se teme sufrir que me van a mandar a la cárcel, como tienen en la cárcel a Monseñor Rolando Álvarez en Nicaragua. No, lo que se teme principalmente en Colombia no es me van a mandar a la cárcel, aunque es posible que lleguen tiempos de horrible y cruda persecución. ¿A qué temen muchos muchachos y muchas niñas? ¿A qué temen? Pues básicamente temen a quedarse solos, a quedarse sin amigos, a que se burlen de ellos, a que les pongan apodos. Para muchos de nosotros adultos una cosa de esas no tendría tanta fuerza, pero para una niña que esté en sus 13, 14, que tiene su grupo de amiguitas con las que le fascina estar, ¿qué tal que un día alguna de esas amiguitas le ponga un apodo? Cállate, 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 que ahí viene la monja. Y empiezan todas a decirle la monja, la monja, la monja. No se puede decir nada porque llegó la monja. Y se burlan de la monja. Y le hacen dibujos y le hacen burlas. Y cualquiera podría decir que ese sufrimiento no debería apartarnos de Jesús. Pero ese sufrimiento tiene poder en muchos muchachos y en muchas muchachas y en muchos adultos también. Me acuerdo de un amigo mío ya adulto, ese no era ningún niño, que contaba en su testimonio que cuando él empezó su proceso de conversión, le dio un hambre de Eucaristía, pero una cosa seria, un hambre de la palabra, un hambre de la comunión. Y él iba a misa casi todos los días, mejor dicho, siempre que podía. Entonces su trabajo se supone que terminaba muy a las 6 en punto. La Eucaristía empezaba a las 6:30. Tenía el tiempo para ir a la misa. Pero a veces el trabajo se extendía un poco más. O a veces acababa la jornada laboral y se quedaban los amigos conversando, tomando un poco de agua, tomándose un café. Y él quería ir a su misa. Entonces eran las 6:05 y todos tranquilos con esos tintos, llamamos aquí en Colombia, esos cafés grandes, todos con su café grande apenas empezado y él con ganas de ir a misa. Y no sabía cómo decirles a los amigos. Vamos a ponerle aquí un nombre. Oye, Alberto, se te ve como nervioso, ¿qué? ¿Para dónde vas? ¿Con quién tienes cita o qué? Le vamos a decir a tu mujer. Le hacían chistes tontos. Y él dice, no es eso, no, pero sí tengo que irme. ¿A dónde? ¿Qué tienes que hacer? Ya todo está cerrado, ¿para dónde vas? Y a él le costaba trabajo decir, voy a misa. Le costaba trabajo. Y le costaba trabajo porque le iban a poner apodos, porque se iban a burlar de él, porque lo iban a llamar fanático. Y parece una tontería, pero algo tan sencillo como evitar que se burlen de nosotros, evitar que nos excluyan, evitar que nos hagan chistes, algo tan pequeñito, sin embargo, tiene tantísimo poder que hace que mucha gente empiece a callarse. Otro círculo de amigos en el trabajo. Y resulta que muchas veces en los círculos de amigos hay gente que tiene mucha chispa y que se convierte en el centro de atracción. Entonces estaban en eso de los chistes y van pasando por los chistes de deportes y los chistes de política. Y de pronto uno de ellos empieza a echar chistes de la iglesia, y chistes de un cura y una monja, y chistes del infierno, y chistes de no sé qué, ya está burlándose de la fe. Y el hombre que tal vez ha ido a grupo de oración, y el hombre que va a misa, se va encogiendo y va bajando la mirada y no le hace ninguna gracia al chiste, pero no defiende a Cristo, no defiende a la iglesia, no defiende el sacerdocio, porque no lo señalen. Eso es lo que retrasa la conversión, porque no queremos sufrir. Y aquí se ve la importancia de las prácticas voluntarias de mortificación y de penitencia. Te repito, son como un gimnasio. Pero no solo las prácticas voluntarias, la aceptación voluntaria de incomodidades y contradicciones es importante, muy importante.
Dicen algunos autores que incluso es más formativo que las penitencias voluntarias la aceptación de contradicciones, que pueden ser algo tan sencillo como los atascos de tráfico. Eso retrasa la conversión, que uno no quiere sufrir. Y hay gente que quiere llegar al cielo, pero quiere llegar en pullman y sin ningún trabajo, y quieren ser felices y gozosos y llegar en medio de una fiesta. Y se nos olvida lo que le dijo la Santísima Virgen a Bernardita, su virula de Lourdes. Le dijo: te prometo que te haré muy, muy feliz, pero no va a ser ahora. ¿Quién ha dicho que Dios me tiene que hacer muy, muy feliz ahora? Si hubieras entrevistado a Teresa de Calcuta, ¿qué te hubiera dicho? ¿Que estaba muy, muy, muy feliz? No te hubiera dicho eso. Según sabemos por las biografías más serias de Santa Teresa de Calcuta, los últimos años de su vida fueron casi un desierto inacabable. De tal manera la atenazaba la tentación que llegaba ella prácticamente a sentir: ¿será que es verdad que existe Dios? Hasta ese extremo llegó la tentación. Entonces quiere decir que hay que entrenarse en eso, y hay que leer las vidas de los santos. Yo sé que ustedes lo hacen. A ver cuántos puntos llevamos. ¿El primero cuál era? No entendí nada, pero ese es el primero. Segundo, esa cosa. Perfecto. El tercer punto, a ver, usted que está aquí sentado, usted diga, ¿cuál es el tercer punto? El temor al sufrimiento. Cuarto punto, el desorden en las prioridades. Les anuncié que este es el más complicado porque es el más sutil. El desorden en las prioridades. ¿En qué consiste este? El desorden en las prioridades aparece también en el Evangelio de Lucas y también se va a escuchar en la misa de la semana entrante. Yo les comento esto porque sé que muchos de ustedes van a misa prácticamente todos los días. Y cuando salga este texto ustedes van a decir: ¡ah, el Padre nos lo dijo! Está en San Lucas y se lee la semana entrante. Esa historia que cuenta Cristo. Porque estaba en una comida y uno de los comensales le dijo: dichoso el que coma su pan en el banquete del reino de Dios. Y Cristo les echó una parábola en ese momento y les dijo: un hombre organizó un gran banquete, invitó a mucha gente, pero empezaron a excusarse. Ojo con la palabra, las excusas, las disculpas. Entonces uno de los invitados, por ejemplo, dijo: acabo de comprar un campo, tengo que ir a verlo, por favor, dispénsame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, tengo que probarlas, por favor, dispénsame. Otro dijo: me acabo de casar, por favor, dispénsame. Y la parábola sigue contando cómo funciona aquello del reino de Dios. Pero lo que quiero destacar, que es lo interesantísimo en esa parábola, y ustedes la van a escuchar la semana entrante si asisten a la Santa Misa. Lo más interesante de esa parábola es que tú te pones a analizar las excusas y todas eran muy buenas y todas eran cosas reales. Ellos no dijeron, los que se excusaron, no dijeron: es que tengo que pecar, perdonarás, pero tengo que pecar, así que no quiero ir a tu banquete. Ellos pusieron como excusa cosas buenas. ¿Comprar un campo es algo malo? No, está dentro de lo normal de la vida económica de muchísima gente. Conseguir unas buenas yuntas de bueyes, pensemos en la economía de aquel tiempo, es algo normal, es algo bueno, es algo natural. Casarse es algo muy bello. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que Cristo nos quiere enseñar con esa parábola? Pues que nosotros podemos perdernos la hermosura y la alegría del reino de Dios
por tener nuestras prioridades en desorden. Las prioridades en desorden. ¿Cómo se manifiesta que las prioridades están en desorden? Se manifiesta básicamente porque Dios queda pospuesto, queda en segundo, en tercero, en último lugar. Por eso, yo creo que todos ustedes que tienen distintas experiencias, pero sé que muy profundas en muchos casos, ustedes se habrán dado cuenta que el tiempo no sale, el tiempo hay que sacarlo. Si usted no define una prioridad, por ejemplo en su oración, se le va el día y no hizo oración. Usted tiene que definir una prioridad. Usted tiene que definir que eso es importante. Usted tiene que tener claro que eso es importante. Y en este sentido, yo me he encontrado con muy buenos testimonios, especialmente religiosas, sobre todo religiosas que están en el campo de la educación. Yo soy dominico y hay varias comunidades religiosas femeninas de dominicas. De hecho, yo vivo en un convento en Bogotá, convento de Santo Domingo, y al lado nuestro quedan nuestras queridas hermanas dominicas de Santa Catalina de Siena. Ellas tienen un colegio. La misa en ese colegio típicamente es a las 5:15 de la mañana, o 5:30, una cosa así. Como una de las mortificaciones más pesadas para mí es madrugar, entonces yo le preguntaba con confianza a la hermana por qué tenían ese horario tan bárbaro. Sobre todo porque cuando yo llegaba a celebrar la misa, digamos a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 empezaba la misa. Cuando yo llegaba a celebrar la misa a las 5:30, ya ellas habían rezado antes, ya habían hecho meditación y habían hecho laudes. O sea que la oración de ellas empezaba algo así como al 4:45. Y a las 5:30, movidas de compasión, dejaban la misa. Entonces yo les preguntaba eso, y me decía una de las religiosas, es que para nosotros es muy importante asegurar la misa. Asegurar. La prioridad tiene que manifestarse especialmente en 4 cosas, por favor, para las personas que van escribiendo, como un 12% de las que empezaron. Las prioridades se notan en 4 cosas: en el tiempo, en el dinero, en los talentos y en las conversaciones. Ahí se notan las prioridades. Y es muy fácil acordarse de estas 4 cosas porque son las que aparecen típicamente en un noviazgo. Una chica, ¿cómo sabe que ese muchacho realmente está interesado en ella? Examina instintivamente esas 4 cosas. ¿Me dedica tiempo? ¿Sí o no? Sí. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Gasta dinero conmigo? ¿O el tipo es tacaño? Como un amigo mío que era muy tacaño y tenía por ahí su novia. Y entonces él se inventó, y él creía que ella no se iba a dar cuenta, él se inventó que los encuentros entre ellos eran: amor, vamos a caminar. Nada más saludable que caminar. Camine y camine, camine, gaste zapato. Ella no hallaba cómo hacerle ver que va a ver, pero por favor que se vea, que manifiesta, que tiene un detalle. Una vez iban en una de sus caminatas y pasaron junto a un restaurante un poquito costoso. Y le dice ella, ustedes saben, con ese lenguaje oblicuo que utilizan las mujeres, le dice ella: amor, ¿cómo huele de rico ese restaurante? Y el tipo, descarado, le dice: ¿te gustó? Y ella dice: sí. Y le dice: volvamos a pasar por delante.
El tiempo. ¿Me gasta tiempo, sí o no? ¿Me gasta dinero, sí o no? El tercero, ¿cuál es? Los talentos. Si resulta que ella nota que él es un ingeniero posgraduado y ella está sufriendo con su trabajo de cálculo, hombre, pues ayúdeme. Que significa básicamente haga el trabajo y yo pongo la firma. Hay que ayudar con los talentos. Y se nota en las conversaciones, que hoy incluye las redes sociales. Somos novios, pero no se toma nunca una foto conmigo. Miramos el Instagram de él y son flores, montañas, una cruz. El padre Nelson, Rodrigo. Y entonces dice la muchacha, ¿y yo qué? Claro, tengo que salir en la vida de él. Tengo que existir en la vida de él. Tiene que aparecer en las conversaciones y yo tengo que aparecer en sus conversaciones. Entonces, ¿cómo se saben las prioridades de la gente? ¿Cómo inviertes tu dinero? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿A dónde gastas tus talentos? ¿Quién sale en tus conversaciones? Yo tengo un recuerdo muy bonito de un sacerdote eudista, Rafael García Herreros, de los precursores de la renovación carismática en Colombia, a la que tanto le debo yo. Y Rafael García Herreros nos hablaba mucho de eso, de cómo en las conversaciones se conocen los corazones. Usted mire ese muchacho, y vuelvo al ejemplo porque es que es muy típico el ejemplo del amor de pareja. Ese muchacho que está enamorado, en la tercera frase ya le sale su Marcelita, su Adrianita, su Susanita, porque está enamorado. Entonces las prioridades se conocen ahí, y el problema está en que muchas veces Dios no es la prioridad. Pero el engaño, ¿en dónde está? En que uno pone como prioridad cosas que no son malas, como en la parábola de San Lucas. Me casé, se acabó la oración. Yo tengo varias amistades así, chicos y chicas que llevaban una dirección espiritual muy seria, con confesión, con lectura, con disciplina, con oración, con penitencia. Llevaban una dirección espiritual muy seria. Se casaron, se les acabó el tiempo para eso. Obviamente, como nos advierte San Francisco de Sales, la forma de devoción de cada estado de vida puede cambiar. Pero eso de que porque te casaste ya no tienes tiempo para orar, o eso de que porque eres papá ya no tienes tiempo para orar, o eso de que porque eres novia ya no tienes tiempo para ayunar o fuerzas, así no es. Entonces, cuidado con las prioridades y con el desorden en las prioridades. Y el último punto, yo creo que es muy obvio, el último enemigo, la inconstancia. Solo les tengo que recordar los terrenos 2 y 3 de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, Cristo habla de 4 terrenos. El primero es al borde del camino. El segundo es el que no tiene profundidad. Se entusiasma, pero como no tiene raíz se seca. Salí del retiro. Maravilloso. Dios es grande. Me encontré con el Señor. Todo ha cambiado en mi vida. Por lo menos los próximos 3 días. El solo entusiasmo no va muy lejos, amor. El solo entusiasmo no va muy lejos. El amor necesita más. Necesita profundidad, necesita raíz. Y el terreno 2 de la parábola del sembrador nos lo enseña. El terreno 3 también nos lo enseña. Porque hay otros que sí tienen raíz, pero las angustias, las preocupaciones y los placeres de este mundo los envuelven. Se parece mucho al tema de las prioridades. Hermanos, necesitamos perseverancia.
Aunque solo sea por contraste, permítanme que les recuerde que si a nosotros nos da pereza ser perseverantes en el bien, a los enemigos de las tinieblas, es decir, a los que sirven a las tinieblas, quiero decir, no les da pereza trabajar destruyendo. A mí me parece muy elocuente lo que sucedió aquí en Colombia con el tema del aborto. Yo era todavía un jovencito cuando por primera vez se propuso un proyecto de ley de despenalización del aborto en Colombia y fracasó. Dejaron pasar 1, 2 periodos legislativos y volvieron y fracasó. Dejaron pasar 1 o 2 periodos legislativos y propusieron por tercera vez. Los que sepan de historia del derecho en Colombia tendrán datos más precisos, pero en mi estimación creo que cuando finalmente se logró lo que ellos querían, era la 5ª o 6ª vez que lo proponían. Pregunta, ¿por qué ellos son perseverantes para pecar y hacer pecar? Y nosotros tan cobardes y tan desanimados, tan frágiles cuando se trata de proponer el bien. También en las lecturas de la próxima semana, así que ir a misa por favor la próxima semana, nos habla Cristo de eso. Los hijos de las tinieblas son más astutos en sus cosas que los hijos de la luz. Pero no es solo la astucia, es la perseverancia. Por algo dice el Salmo, que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni se alegre mi adversario con mi fracaso. Hay una frase de San José María, el fundador del Opus Dei: un santo es un pecador que sigue intentando. Mis hermanos, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la formación, la perseverancia en las reuniones, los grupos, los retiros, las asambleas, la perseverancia en los congresos, la perseverancia en las misiones, la perseverancia en las grandes luchas en las que cada vez están ustedes más implicados y que son vitales para la Iglesia y para el país. La perseverancia. De hecho, considero que la política es un buen terreno donde eso se nota. Es muy difícil lograr los objetivos la primera vez que alguien se postula. Se requiere perseverancia. Y habrá algunos que digan, no, ya no es por ahí. Y a todos los que me dicen, bueno, pero los católicos, ¿por qué tienen que meterse en política? Y yo respondo, porque la política se metió con los católicos. Así de sencillo. Perseverancia en el apostolado, perseverancia en la misión, perseverancia en la adoración, perseverancia en los sacramentos, perseverancia en el arrepentimiento, perseverancia en la alabanza, perseverancia. No tengo sino que recordarles lo que dijo Cristo y con eso terminamos. El que persevere hasta el final, ese se salvará. Los demás no tienen promesa de salvación y me disculpan que sea tan duro, pero los demás no tienen promesa de salvación. El que persevere hasta el final se salvará. Y esa es mi conclusión, que hay enemigos, claro que los hay, pero también hay amigos. Tienes tu ángel de la guarda, tienes a María intercediendo por ti, tienes el grito poderoso de la sangre de Cristo clamando perdón y trayendo bendición a ti. Tienes el regalo del Espíritu Santo que, como decía un gran predicador laico, está ganoso de darse. Tienes a tu favor la doctrina y el ejemplo de los doctores de la Iglesia. Tienes a tu favor una liturgia plena y bella que tiene tanto para darte y cómo alimentarte. Y aunque tenemos tantos defectos los sacerdotes, algo podrás recibir también de nosotros.
Ponte en pie, por favor, vamos a hacer una pequeña oración para cerrar este momento de reflexión. Somos conscientes, Señor, que estamos en medio de un combate y que es un combate espiritual. Somos conscientes de las palabras que tú nos enseñaste, Jesús. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Somos conscientes, Señor, de que solamente unidos a ti podremos vencer, porque la Escritura nos enseña: todo lo puedo en aquel que me fortalece, pero tú también nos enseñaste: sin mí nada podéis hacer. Somos conscientes, Señor, de que solo tiene victoria el que se une al que es la victoria, que eres tú, que eres vencedor del pecado, del demonio y de la muerte. Y así, desde lo más profundo, desde nuestra nada, desde lo más profundo de nuestra fragilidad, pero desde lo más profundo de nuestra fe, te proclamamos con amor, Señor, de nuestras vidas, y te pedimos que puedas retratar en cada uno de nosotros las virtudes de María, muy especialmente la humildad, la fe, la caridad y la pureza. Alabado eres, Jesucristo, y bendita tu Santísima Madre. Alabado eres, Jesucristo, y benditos los santos ángeles. Alabado eres, Jesucristo, y bendito en la multitud de los santos y santas, que son testimonio de que el Evangelio es posible. Jesús, sumo y eterno sacerdote, toma mi mano en este momento, y en comunión con mis hermanos sacerdotes que se encuentran en este lugar, concédeme otorgar bendición de fortaleza, de luz y de alegría para esta asamblea. Y en el momento de la Eucaristía y en el momento de la donación, concédenos, Señor Jesucristo, que caigan los velos de nuestros ojos, que desaparezca toda ignorancia, desconocimiento, error, herejía, equivocación, desvío o silencio culposo. Que brille tu Evangelio, que brille tu poder, que brille tu gracia. Toma mi mano, Señor, para bendecir a este pueblo que te ama y te busca, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva Cristo Rey!